¿Cómo están? Bienvenidos al canal, un video nuevo. En esta ocasión vamos a hacer un repaso flash veloz de lo que son las figuras geométricas planas. Cuando hablamos de figuras geométricas planas, se puede calcular área y perímetro. El perímetro que consiste en el contorno de la figura, es decir, la suma de los lados de la figura plana, y el área o superficie que consiste en el relleno en unidades cuadradas de esa figura. Entre las figuras planas más importantes tenemos al cuadrado, cuya característica fundamental es que sus cuatro lados son iguales. Para calcular su perímetro, es decir, su contorno, se suman los cuatro lados del cuadrado. Como todos los lados son iguales, su expresión para el perímetro es 4L. Mientras que para calcular el área en unidades cuadradas, lo que se hace es multiplicar las dimensiones del cuadrado, un lado por el otro, es decir, el alto por el ancho, que son cantidades iguales, lado por lado, lado al cuadrado es la expresión para calcular el área de un cuadrado. Luego tenemos otra figura geométrica muy famosa, el triángulo, que tiene tres lados. Se caracteriza por tener una base y una altura. La altura del triángulo es la distancia desde un vértice perpendicular a uno o a su lado opuesto, que representa la altura. Acá la estoy remarcando con una línea roja. Luego tenemos, para calcular el perímetro de este triángulo, se suman sus lados, es decir, los tres lados del triángulo. Sumados esos lados, vamos a calcular su perímetro. Mientras que su área viene dado por la expresión base por altura sobre 2. Es la expresión que representa el cálculo del área de un triángulo. Luego tenemos al rombo, cuyos elementos son la base mayor, que va del vértice al vértice opuesto, el lado más largo, y la base menor, que une los dos vértices más cercanos. Para calcular su perímetro, nuevamente decimos, vamos a sumar sus tres lados, o cuatro lados, perdón, de este rombo. Si es un rombo regular, los cuatro lados han de ser la misma expresión. Para calcular el área, vamos a borrar nuestros apuntes para darnos cuenta, el área viene dada por la siguiente expresión, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Luego tenemos al trapecio. El trapecio tiene una base mayor, que es el lado más largo, y una base menor, que es paralela en el lado superior o inferior, dependiendo de dónde se encuentre. Luego, la distancia entre ambas bases se llama altura. Base mayor por base menor por altura sobre 2 es nuestra área, mientras que el perímetro, nuevamente vuelvo a repetir, es la suma de los lados, o sea, el contorno de la figura. Para hallar el área, volvemos a repetir, área del trapecio viene dado por la altura multiplicada por la suma de las dos bases, base mayor más base menor, dividido entre 2. Tenemos también a nuestro polígono regular. Se le llama polígono regular aquella figura de varios lados cuyos lados son iguales, por eso regular. Los elementos que necesitamos conocer de un polígono regular para saber su área y su perímetro son dos. Necesitamos saber la longitud del lado, basta con saber una, puesto que todas son iguales, y la longitud del apotema, que es la distancia desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados. Para calcular el perímetro basta multiplicar la cantidad de lados, aquí representado por la letra N, la cantidad de lados por la longitud de uno de ellos. Mientras que para calcular la superficie multiplicamos el perímetro, es decir, la suma de todos los lados, por el apotema, que es la distancia que mencionamos hace un momento, dividido entre 2. Luego tenemos el famoso rectángulo, que tiene dos elementos, la base y la altura. Para saber su perímetro, es decir, la suma de los lados, sumamos dos bases más dos alturas.
lo cual nos da la siguiente expresión. Para calcular su superficie basta con multiplicar ambas dimensiones, base por altura. El paralelogramo es una variante del rectángulo, es como que le hubiera soplado el viento a este rectángulo y se hubiera inclinado. Los elementos son los mismos, la base y la altura. Para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Esto lo vamos a quitar, puesto de que la expresión para el área de un paralelogramo es la misma que para el área de un rectángulo, base por altura. Y para calcular su perímetro basta con sumar la longitud de sus 4 lados. Finalmente, una de las figuras también famosas es la del círculo, cuyo elemento principal para conocer su área y perímetro es el radio. Se define como radio al segmento que va del centro de la circunferencia hasta su extremo. Para poder calcular el área y el perímetro necesitamos de una constante auxiliar, cuyo nombre es el famoso número pi. Luego lo vamos a estar conociendo, pero en términos generales se lo conoce como 3.14. Por supuesto que es un número irracional larguísimo, sin embargo para los cálculos nos es suficiente para aproximaciones 3.14. ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues se multiplica 2 veces pi, el número que les acabo de mencionar, por el radio de la circunferencia. Mientras que para calcular su área se multiplica el número pi por radio elevado al cuadrado. Dichas estas expresiones, y en base a todo este recuento que hemos hecho de las figuras geométricas, comencemos a hacer algunos cálculos en base a este pequeño formulario que les pongo en pantalla. Vamos a los ejercicios. Por ejemplo, vamos a calcular el área y el perímetro de la siguiente figura. Como podemos observar, es un cuadrado. Recordemos que en nuestro cuadrado todos los lados son iguales. Vale decir que 8 centímetros, 8 centímetros y 8 centímetros es la longitud de todos los lados de este cuadrado. Para calcular su perímetro simplemente multiplicamos. El perímetro es igual a 4 por el lado. La longitud del lado son 8 centímetros, lo cual me da un resultado de 4 por 8, 32 centímetros. Y hemos calculado el perímetro de este cuadrado. Para calcular su área recorrimos a la expresión de la fórmula del área de un cuadrado, el lado elevado al cuadrado. La longitud del lado son 8 centímetros. Elevado al cuadrado, esto nos da un resultado de 8 por 8, 64 centímetros cuadrados, que es la superficie de este cuadrado. De esta forma se utilizan las fórmulas de las figuras geométricas para el cálculo respectivo en algunos ejemplos. Continuamos, tenemos en este segundo ejemplo ya no un cuadrado, sino un rectángulo. Recordemos que un rectángulo tiene base y tiene altura. Aquí reconocemos que su base son 4.5 centímetros, lo cual se repite en la parte inferior, ¿no es cierto? 4.5 centímetros. Mientras que su altura son 2.5 centímetros, lo cual nuevamente se puede volver a repetir en este otro extremo. Son las dimensiones de nuestro rectángulo. Para calcular el perímetro, es decir, la suma de los lados, simplemente sumamos 2 veces la base y 2 veces la altura. Colocamos entonces 2 por la base, que son 4.5 centímetros, más 2 veces por la altura, que son 2.5 centímetros. Ahora, finalmente, calculamos este perímetro sumando estas expresiones. 2 por 4.5 hace un total de 9 centímetros, más 2 por 2.5 hace un total de 5 centímetros. Sumando estas expresiones tenemos que 14 centímetros es el perímetro de este rectángulo. Mientras que su área viene dado por la expresión base por altura. Eso significa que la base, 4.5 centímetros, se ha de multiplicar por su altura, que son 2.5 centímetros.
Lo pueden hacer manualmente, se pueden ayudar con una calculadora como ustedes deseen. Por ejemplo, yo voy a traer acá al frente mi calculadora y podemos colocar esta expresión, 4.5 por 2.5, lo cual me da un resultado de 11.25. Volvemos a la presentación y decimos que el resultado 11.25 centímetros cuadrados, puesto de que centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Esta expresión representa el área de este rectángulo. Tenemos nuevamente una figura más, el famoso triángulo. Reconocemos claramente acá sus elementos. Sus tres lados miden 5 metros, 9 metros y 7 metros. Mientras que, como vemos, los elementos base y altura, su base son estos 9 metros y su altura correspondiente a esta base son 4 metros. Nos permite calcular las tres cosas, el perímetro y el área. Comencemos con el perímetro. Para el perímetro sumamos los lados. Comenzamos por cualquiera de ellos. Yo voy a empezar por 7 metros más 5 metros más 9 metros. Sumamos esta expresión, 7 más 5 es 12, más 9, 21 metros es el perímetro de este triángulo. Para calcular su área tenemos la expresión base por altura dividido entre 2. Entonces anotamos área del triángulo, la base 9 metros por la altura 4 metros dividido entre 2. Sacamos resultado, 9 por 4, 36 dividido entre 2, 18 metro por metro, metro cuadrado. La superficie de este triángulo son 18 metros cuadrados. De esta forma, todas las figuras geométricas en base al formulario que les expliqué en la primera diapositiva pueden ser calculadas área y superficie. Por supuesto, también hay figuras compuestas. Tenemos en este siguiente ejemplo un círculo. Recordemos que en el círculo el único elemento que necesitamos es el radio y el número irracional pi como un valor auxiliar para calcular perímetro y área. Comencemos con el perímetro. Para calcular el perímetro de un círculo o de una circunferencia tenemos 2 veces pi, conforme a nuestro formulario, multiplicado por el radio, que son 4 metros. Mientras que para calcular el área, como podemos ver, multiplicamos el número pi por el radio elevado al cuadrado, es decir, 4 metros elevado al cuadrado. Vamos a apoyarnos nuevamente en nuestra calculadora, vamos a utilizar y sacar los resultados del primero. 2pi por 4, a ver, vamos a borrar esto y anotemos 2. El número pi está acá abajo y se activa con la tecla Shift. Presiono primero Shift y luego la tecla exponente 10. 2pi por el radio, que son 4 metros, me da un total de 8pi o valor en decimal 25.13. Anotamos entonces 25.13 metros representa el perímetro de esta figura. Vamos con el área, nuevamente volvemos a nuestros cálculos y anotamos pi, shift por 10, por 4 metros al cuadrado, 4 elevado al cuadrado. Le doy igual, 16pi o en valor decimal 50.27. Entonces anotamos nuevamente en nuestra expresión 50.27 metros cuadrados, que es la expresión que representa la superficie o el área de esta figura geométrica, de este círculo. Bien, sigamos con los ejercicios de aplicación. En esta ocasión tenemos que calcular el perímetro de estas figuras. No tiene un nombre específico, puesto que son polígonos irregulares. Sin embargo, sabemos que por definición de perímetro es la suma del
el contorno de la figura plana. Vamos a iniciar con el inciso A. Para calcular el perímetro hemos dicho basta con sumar los lados. Iniciamos por cualquiera, como pueden ver acá de amarillito, voy a empezar por el 3, anoto 3 más el siguiente, 3 más el siguiente, 2 más el siguiente, 5 más el siguiente, más 7 más el siguiente, 3 más 7 más 4. Y hemos dado la vuelta a la figura geométrica anotando todos sus lados. Vamos a sumar, vamos a hacer el cálculo interesante. Por ejemplo, acá tengo yo que 7 con 3 ya hacen 10. 3 más 2, 5, más 5 hacen otros 10. 7 con 3 hace otros 10. Y tengo 10, 20, 30, más este 4, 34. El perímetro de esta figura es 34. Vamos con la siguiente. Tenemos números decimales, lo cual también es bastante sencillo, puesto de que el procedimiento es el mismo. Vamos a sumar los lados de esta figura. A ver, vamos a empezar con el primero. Voy a anotar 18.3 más 25.3 más 15.1 más 12.1 más 13.2 y sumamos estas expresiones. Vamos a apoyarnos en nuestra calculadora o lo pueden hacer también manualmente como un ejercicio más que puedan resolver, pero vamos a hacer esto para que podamos entender el uso de la calculadora también. Vamos a borrar, vamos a anotar 18.3 más 25.3 más 15.1 más 12.1 más 13.2. Damos resultado 84. Entonces anotamos nuestro resultado 84. El perímetro es 84. Les dejo el inciso C para ustedes para que puedan seguir resolviendo. Por último tenemos el área de la región sombreada o el área de la región coloreada, que son muy famosos estos ejercicios de áreas y perímetros. Calcula el área de la región coloreada. Podemos observar en esta figura que hay dos figuras geométricas base. Una que es el círculo, ya conocemos cómo hallar área y perímetro, y la figura interior que es un pentágono regular. Vamos a ir calculando el área sombreada. ¿Cómo se calcula el área sombreada? Básicamente consiste en restar los elementos. Por ejemplo, la figura externa es un círculo. A esa figura externa hay que quitarle la figura interna, que es el pentágono. Si restamos ambas figuras, podremos obtener el área sombreada. ¿Es cierto? Entonces, la idea base para poder calcular el área sombreada es restar del área externa, el círculo, quitarle el área interna, que es el pentágono. Vamos entonces a ello. Comencemos con el área del círculo. Para el círculo necesitamos saber únicamente su radio. Y hemos dicho, el radio es la distancia desde el centro hasta el extremo de la circunferencia. Eso nos da un valor de 13.6 centímetros. Calculemos el área exterior. El área viene dado por el número pi multiplicado por el radio al cuadrado, 13.6 metros elevado al cuadrado. Ya vamos a poder calcular entonces nuestra área. Vamos a nuestra calculadora y saquemos los resultados. Tenemos el número pi, presiono Shift, por 10, por 13.6, 13.6 elevado al cuadrado. Resultado en decimales 581.07. Vamos a redondear 581.07 metros cuadrados. Tenemos el área externa, el círculo completo. Pero recordemos que le tenemos que quitar el área interna. Y para saber cuánto es el área interna, vamos a calcular su área.
La figura interna es un pentágono. Y para un polígono regular necesitamos saber dos elementos. La longitud de su lado, que tenemos acá escrito 16 metros, y su apotema, que es la distancia desde el centro hasta el punto medio de uno de sus lados, 11 metros. Para saber su área multiplicamos perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro, hemos dicho, es la suma de todos los lados de la figura. Sabemos que su lado mide 16, acá va a ser 16, acá va a ser 16, 16 y 16. ¿Cuántos lados tiene esta figura? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el perímetro, vamos a hacer acá antes del área un cálculo auxiliar del perímetro, el perímetro va a ser 5 veces 16, ¿no es cierto? 5 veces su lado. 5 por 16, 80 metros. Ya tenemos el perímetro. Ahora calculemos su área. El área es igual al perímetro por el apotema sobre 2. El perímetro, que son 80 metros, por el apotema, la distancia desde el punto central al punto medio de un lado, 11 metros, dividido entre 2. Para facilitar el cálculo puedo simplificar inclusive la mitad 1, la mitad 40 y multiplicar simplemente 40 por 11. Vamos sacando ustedes en casa 40 por 11 y sacamos su resultado, 440 metro por metro, metro cuadrado. Tengo entonces las dos expresiones, el área exterior y el área interior. ¿Qué necesito? Necesito el área sombreada que viene de la resta de estas dos áreas que ya acabo de calcular. Entonces, la longitud del área sombreada será dado por el área exterior, que son 581.07, menos el área interior, que son 440 metros cuadrados. Calculamos esta expresión, vamos a nuestra calculadora y anotemos. Ya tenemos en pantalla 581.07 y lo restamos con 440. Le damos igual. 141.07. Anotamos entonces acá 141.07 metros cuadrados, que es el área de la región sombreada. Hasta acá hemos podido compartir respecto a las áreas. Esperamos que se haya podido entender y los invitamos a practicar para poder entender un poco más acerca de este divertido contenido que es las figuras geométricas planas, sus áreas y sus perímetros. Chao, chao, nos vemos pronto.